Hablar a profundidad de las complicaciones neurológicas del VIH es una labor sumamente extensa, que se escapa de los objetivos de esta videoconferencia. En esta ocasión vamos a mencionar las entidades patológicas más comunes según la casuística y epidemiología. Debe resaltarse que por sí solo el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un retrovirus, generará a la larga alteraciones en el sistema nervioso central, principalmente en lóbulos frontales y parietales, debido a que causa zonas de inflamación que van a generar lesiones desmielinizantes. Sin embargo, estas complicaciones propiamente no ponen en peligro la vida del paciente, sobre todo cuando el individuo tiene un tratamiento óptimo con antirretrovirales y una adherencia farmacológica debido a que disminuye la aparición de las complicaciones de base de esta enfermedad, pero más importante aún, previene la aparición de complicaciones muy graves que pueden acabar con la vida del individuo y que se asocian directamente a la inmunosupresión. Entidades como por ejemplo linfomas primarios del sistema nervioso central, encefalitis por toxoplasma, encefalitis por citomegalovirus, aspergilomas, abscesos, tuberculomas, entre otros. Destacando entonces hasta este punto que uno de los pilares para la prevención y el tratamiento del paciente con VIH van a ser los antirretrovirales. Hasta este punto resulta evidente que el abordaje de un paciente infectado por VIH que se presenta con un estado mental alterado o con un examen neurológico anormal es sumamente complejo. Es sumamente complejo debido a que el individuo va a tener, además de las patologías propias de un individuo inmunocompetente, las patologías propias de un paciente inmunosuprimido por VIH. En este sentido, el abanico diagnóstico va a ser muchísimo mayor. A pesar de que el clínico tiene múltiples ayudas diagnósticas para poder aproximarse a la etiología certera, la única forma de realizar un diagnóstico con exactitud va a ser la biopsia de la lesión, siendo este el gold estándar para el diagnóstico. Sin embargo, para poder obtener una aproximación y unos diagnósticos diferenciales, se pueden emplear múltiples herramientas que pueden ser, por ejemplo, imaginológicas, tomografías axiales computarizadas o resonancias magnéticas, o ayudas de laboratorio como el conteo de CD4. Este último siendo un factor determinante para poder pensar más fácilmente en alguna etiología sobre otra, debido a que el conteo de CD4 nos permite posicionar a nuestro paciente en tres grupos. Los individuos que tienen conteos por encima de 500 por microlitro, entre 200 a 500, lo que equivale a una inmunosupresión moderada, o por debajo de 200, lo que es igual que una inmunosupresión severa o un síndrome de deficiencia adquirida. Cada uno de estos grupos tiene unas etiologías más propias, sin que necesariamente uno sea discriminativo del otro. Me explico. Una etiología que sea más prevalente en los pacientes con CD4 por encima de 500 puede afectar a un paciente que tenga los CD4 por debajo de 200 y viceversa. Sin embargo, conocer las causas más comunes según los CD4 puede resultarnos de mucha utilidad para poder enfocar los estudios iniciales. Debemos tener también otra consideración antes de empezar a profundizar en estos grupos,
y es el hecho de que el paciente con VIH puede tener más de una etiología. Esto lo comprobó Gildenberg en el año 2000 a partir del análisis de lesiones cerebrales de pacientes con VIH, encontrando que hasta el 6% de las mismas tenían más de una etiología. En relación a las causas más probables en los pacientes con CD4, por encima de 500 por microlitro, estas no van a distar mucho de las afectaciones del paciente inmunocompetente. Básicamente serán tumores benignos, malignos o metástasis que no van a estar vinculadas directamente con el virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, a medida que la inmunosupresión empieza a avanzar, empieza también a tener un mayor protagonismo entidades como por ejemplo las infecciones oportunistas o determinados tipos de cáncer, como el linfoma primario del sistema nervioso central. En las inmunosupresiones moderadas, con linfocitos CD4 entre 200 a 500 por microlitro, en relación a la clínica, suelen aparecer alteraciones cognitivas y desórdenes motores, pero usualmente no se presentan lesiones focales. Esto no es taxativo, pueden presentarse. Si el paciente tiene un tumor gigante, va a presentar muy posiblemente signos de focalización, pero en este grupo no suelen predominar las lesiones focales. Las lesiones focales suelen predominar en los pacientes con conteos de CD4 por debajo de 200. Va a ser en los pacientes que están francamente inmunosuprimidos con una fase de SIDA, donde vamos a encontrar patologías como el linfoma primario del sistema nervioso central, la encefalitis por toxoplasma, la encefalitis por citomegalovirus. Esta última, recuerden, se presenta en los individuos cuando tienen conteos de CD4 por debajo de 500 por microlitro. Es interesante que recordemos cuáles son los signos de focalización. A grandes rasgos, los signos de focalización son aquellas manifestaciones clínicas que nos indican propiamente dónde podría estar la lesión. Y estas pueden ser de distintos tipos. Pueden ser sensitivas, motoras, asociadas al lenguaje, alteraciones de los pares, del equilibrio, o también pueden presentarse mediante signos característicos de compromiso medular o de compromiso meningio. Por ejemplo, el paciente cuadripléjico, posiblemente la lesión la tenga en la zona alta de la médula espinal, probablemente en el área cervical. Probablemente el paciente que se presenta con un Kerning o con un Brunchiski va a tener una meningitis. Esos son signos de focalización, nos están indicando dónde se está encontrando la lesión. Es como si la lesión nos estuviera diciendo: hola, estoy aquí. Y eso es algo que es muy útil a nivel de la semiología y el abordaje inicial de todo paciente neurológico. En relación a la epidemiología, vale la pena destacar que los principales diagnósticos que debemos considerar en un paciente que tiene un VIH avanzado van a ser la encefalitis por toxoplasma, el linfoma primario del sistema nervioso central, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la encefalopatía por VIH y la encefalitis por citomegalovirus. También es importante que nosotros hablemos sobre los aspectos imagenológicos básicos, partiendo de una base, y es que las lesiones del sistema nervioso central se pueden clasificar como lesiones con efecto de masa o sin efecto de masa, cada una con algunas particularidades clínicas e imagenológicas que discutiremos más adelante. Los métodos imagenológicos más útiles son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Son fundamentales antes de la biopsia debido a que nos dan un mapa que permite localizar la lesión y tener una especie de teoría diagnóstica o conjetura antes de que obtengamos dicho examen, que finalmente será el definitivo para poder llegar a la certeza diagnóstica. Claramente, la resonancia magnética tiene algunas particularidades que la hacen superior a la tomografía axial. Primero, permite dilucidar a mayor detalle las estructuras anatómicas. Segundo, es mucho más sensible. Tercero, no irradia al paciente. Y finalmente, y esto es algo fundamental,
permite que se aprecie la lesión a partir de múltiples imágenes distintas, lo cual enriquece mucho más su estudio, pudiéndose estudiar las lesiones a través de imágenes T1, T2 o imágenes FLAIR. Clínicamente, las lesiones con efecto de masa suelen acompañarse de vómito en proyectil, cefalea intensa, convulsiones, entre otras. Y los signos de focalización son una de las cosas más características de las lesiones con efecto de masa. Las lesiones sin efecto de masa usualmente se presentan con alteraciones del estado de conciencia, estupor, confusión, entre otras. Es importante que antes de proseguir nosotros tengamos claros algunos conceptos sobre lo que nosotros vemos en la TAC, qué significa cuando se habla de una hipodensidad, una isodensidad o una hiperdensidad, y en la resonancia magnética que se habla es de hipointensidad, isointensidad o hiperintensidad. A grandes rasgos, en la TAC, lo que viene a ser la sustancia gris y lo que viene a ser también el hueso van a poderse apreciar como zonas más claras. En otras palabras, van a ser hiperdensas. Mientras que la grasa, el líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca van a ser hipodensos. En las imágenes T1, lo que viene a ser la grasa va a ser hiperintensa, el líquido cefalorraquídeo al ser líquido va a ser hipointenso, la sustancia blanca va a ser levemente hiperintensa y la sustancia gris va a ser isointensa. En las secuencias T2, la grasa, el líquido cefalorraquídeo serán hiperintensos, la sustancia gris será isointensa y la sustancia blanca será hipointensa. Y finalmente, en la secuencia FLAIR, el líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca serán hipointensos, la sustancia gris isointensa y finalmente la grasa será hiperintensa. Hablemos primero sobre las lesiones con efecto de masa. Aquí encontramos entidades como la encefalitis por toxoplasma, el linfoma primario del sistema nervioso central, los tuberculomas, los criptococomas, los aspergilomas, los abscesos, entre otros. Suelen caracterizarse por edema, tumefacción, tienen algo característico y es el hecho de que generan un riesgo de herniación, y esto explica por qué cuando existe un efecto de masa latente está contraindicado realizar una punción lumbar para poder obtener líquido cefalorraquídeo, principalmente cuando se ubican en zona posterior. Tienen otra característica muy importante y es que las lesiones mejoran su visualización con contraste, básicamente por dos cosas. Eso es una zona inflamada, al ser inflamada recibe más flujo sanguíneo, sin embargo no es la única explicación. Recuerden que todo el cerebro está ricamente irrigado. La explicación más certera al por qué se mejora la visualización es el hecho de que el sitio donde se encuentra la lesión es un sitio donde ocurre una disrupción de la barrera hematoencefálica, y al ocurrir una disrupción de la barrera hematoencefálica el contraste se acumula y eso permite que se visualice mejor la lesión. Clínicamente se acompañan de cefalea intensa, náuseas, vómito en proyectil, confusión, letargo, entre otras. Las entidades más comunes dentro de este grupo claramente son la encefalitis por toxoplasma y el linfoma primario del sistema nervioso central. En los países en vía de desarrollo como Colombia, los tuberculomas tienen una mayor prevalencia, no se encuentran en los primeros lugares, pero sí tienen una mayor prevalencia en comparación a los países desarrollados, donde son extremadamente atípicos. En esta imagen podemos entonces evidenciar un tuberculoma que se localiza a nivel de la zona occipital. Adicionalmente, podemos entonces apreciar una resonancia magnética tipo T2, donde se ve una lesión hiperintensa con bordes irregulares. A continuación vamos a hablar de la encefalitis por toxoplasma y del linfoma primario del sistema nervioso central. La encefalitis por toxoplasma ocurre en inmunosupresiones severas, cuando se encuentran los CD4 por debajo de 100 por microlitros, se generan por una reactivación de una infección previa, suelen ser múltiples, a diferencia de lo que ocurre con el linfoma primario del sistema nervioso central, que la prevalencia entre lesiones múltiples o lesiones únicas es muy similar la una con la otra. La encefalitis por toxoplasma suele presentarse con fiebre, cefalea, estado alterado de conciencia y crisis convulsivas focalizadas. Además del bajo conteo de CD4, vamos a encontrar también
hallazgos alterados en las imágenes y vamos a poder evidenciar la presencia de anticuerpos para toxoplasma. En relación a las imágenes, vamos a evidenciar zonas que van a ser regulares, definidas, pero van a tener una característica y es el hecho de que tiene un anillo que es hiperintenso, un anillo en el cual vamos a ver que lo está rodeando y que aísla lo que se ve en su interior, que es más hipointenso o isointenso en relación a lo que se ve con el exterior. Estas lesiones suelen ubicarse en lóbulos parietales o frontales, tálamo, ganglios basales o en la unión córtico-medular. En ocasiones puede que se presenten como encefalitis difusa y en el caso de que nosotros evidenciemos una lesión mayor a 4 centímetros, lo primero que debemos pensar ya no va a ser en encefalitis por toxoplasma, a pesar de que nosotros digamos que podría tener una morfología similar según lo que explicamos y se ubique en los sitios donde suele encontrarse la encefalitis por toxoplasma, pero por el hecho de tener un tamaño mayor a 4 centímetros vamos a pensar más fácilmente en que nos encontramos ante un linfoma primario del sistema nervioso central. El paciente con un linfoma primario del sistema nervioso central suele presentarse con confusión, letargo, pérdida de la memoria, hemiparesias, afasias y también suele presentar síntomas constitucionales muy marcados, no solamente la fiebre, que también se presentaba en la encefalitis por toxoplasma, sino que estos individuos también tienen diaforesis nocturna y tienen una marcada pérdida de peso. Estas lesiones, como dijimos, pueden ser o múltiples o pueden ser solitarias. La frecuencia entre una u otra es similar. Su captación del medio de contraste es irregular o parcheada. Adicionalmente, suelen predominar a nivel del cuerpo calloso o en zonas periventriculares o periependimales y normalmente suelen llegar a medir más de 4 centímetros. Otras infecciones con efecto de masa son, por ejemplo, la neurocisticercosis. Acá podemos evidenciar la neurocisticercosis. Tiene un patrón imagenológico muy característico, múltiples zonas pequeñas, micronódulos que son hiperintensos y que se distribuyen alrededor de todo el parénquima cerebral. Tenemos también los abscesos, que los abscesos suelen localizarse sobre todo a nivel de lóbulo temporal, parietal y adicionalmente suelen ser lesiones que, al igual que las lesiones por toxoplasma, van a tener un halo o un anillo hiperintenso y en su interior vamos a evidenciar una zona hipointensa o isointensa, tendiendo más a ir hacia la hipointensidad. Pueden ser secundarios a Staphylococcus aureus, pueden ser secundarios a streptococos, salmonelas, nocardias, rhodococcus, listerias. Otra lesión que es muy característica es el aspergiloma. El aspergiloma normalmente genera lesiones de gran tamaño que pueden incluso llegar a destruir o ubicar la totalidad de un lóbulo, generando claramente un importante efecto de masa. Otras lesiones que son importantes destacar son las colecciones granulomatosas. Lamentablemente no encontré una imagen muy óptima para poder compartir con ustedes, pero sí encontré algunas imágenes de criptococo. Los criptococos son de morfología más compleja y más irregular, podrían confundirse morfológicamente con otro tipo de lesiones. También otra que es importante destacar es la goma sifilítica. La goma sifilítica también tiene algunas características que harían que se confundiera con otros diagnósticos que habíamos visto previamente. Continuamos hablando de las lesiones sin efecto de masa, donde encontramos la leucoencefalopatía multifocal progresiva y la encefalopatía por VIH y la encefalitis por citomegalovirus principalmente. Estas, a diferencia de las lesiones con efecto de masa, no mejoran con el contraste y no se herdan. Como acabamos de mencionar, las más usuales son leucoencefalopatía multifocal progresiva y encefalopatía asociada al VIH. Hablaremos primero de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esta es una patología desmielinizante, es causada por el virus de John Cunningham o el virus JC, que es un papovirus que se reactiva en los individuos con inmunosupresión severa. Se caracteriza por generar un rápido y progresivo deterioro neurológico focal que incluye hemiparesias, disminución de los campos visuales, ataxia, afasia, alteraciones cognitivas. Además,
En esta condición ocurre desmielinización multifocal bilateral asimétrica que suele predominar en las áreas periventriculares y suele afectar la materia blanca subcortical como vemos en las imágenes. Ya nos vamos a detener un poco en las imágenes. También la leucoencefalopatía multifocal progresiva puede ocurrir en el contexto de un síndrome de reconstitución inmune, el cual se asocia con un aumento en los CD4 y una disminución de la carga viral. Sin embargo, como en este síndrome ocurre una inflamación, este tipo de leucoencefalopatía multifocal progresiva, a diferencia de la clásica y tradicional, suele tener un aumento en la afinidad por el contraste debido al proceso inflamatorio de base, pero pues es en esta particularidad y en este contexto. Usualmente la leucoencefalopatía multifocal progresiva, al entrar dentro de las lesiones sin efecto de masa, no suele causar una mejor visualización cuando se utiliza contraste. Acá podemos entonces apreciar las imágenes. La A es una tomografía. En esta tomografía se evidencia una lesión hipodensa que involucra materia blanca periventricular derecha y que llega incluso hasta la materia blanca subcortical. Todas estas imágenes son del mismo paciente, según el texto del cual las extrae. La imagen B, como se evidencia claramente, es una resonancia T2. Miren cómo el líquido se ve hiperintenso, vemos el mismo espesor o el mismo sitio de ocupación de la lesión que también veíamos a nivel de la imagen A, que básicamente es la materia blanca periventricular derecha y la materia blanca subcortical. La imagen C es una imagen tipo flare. La imagen D es una T1. Y finalmente tenemos otros métodos más sofisticados, como por ejemplo la imagen ponderada por difusión, que se puede apreciar en la E, y en la imagen F se aprecia una resonancia magnética con espectroscopio. Esto debería tener color, acá no se ve con color. Y podemos evidenciar también cómo esta resonancia magnética con espectroscopia muestra que en esta lesión existe una disminución característica en el N-acetilaspartato y se genera un aumento en los picos de colina y de lactato y lípidos. Continuamos hablando de la encefalopatía por VIH. Esta se manifiesta con la tríada clásica de demencia subcortical, que es alteración de la memoria y de la velocidad psicomotora, la presencia de síntomas depresivos y finalmente la alteración de los movimientos. Acá podemos entonces evidenciar una imagen T2 donde se pueden ver lesiones hiperintensas que se localizan en la materia blanca subcortical. Otro tipo de lesión sin efecto de masa importante es la encefalitis por citomegalovirus. Esta ocurre cuando el paciente tiene una inmunosupresión muy marcada, con CD4 por debajo de 50. Estos pacientes clínicamente cursan con delirio, confusión, anormalidades faciales y suelen presentarse imagenológicamente, como podemos evidenciar en estas resonancias, como una encefalitis difusa micronodular, o en algunas situaciones también puede aparecer como una ventrículoencefalitis. En relación al diagnóstico, queda latente que lo que vienen a hacer los estudios imagenológicos por resonancia magnética TAC, SPECT con talio 201, resonancias magnéticas por perfusión, espectroscopia de resonancia magnética o tomografía axial computarizada o tomografía por emisión de positrones, tiene un rol fundamental y nos permite discernir un poco entre uno y otro. Unos ejemplos de lo que les acabo de comentar es la utilidad del SPECT con talio para poder diferenciar un linfoma primario del sistema nervioso central de una encefalitis por toxoplasma, partiendo de la base de que el linfoma capta más talio. Otro ejemplo es la utilidad de la resonancia magnética por perfusión en la diferenciación de una encefalitis por toxoplasma de un linfoma primario del sistema nervioso central, partiendo también de la base de que la encefalitis por toxoplasma recibe menos flujo sanguíneo. Según los estudios publicados por O'Doherty y también por Health, ambos estudios distintos y estudios aparte, la PET también podría tener una utilidad para poder diferenciar la leucoencefalopatía multifocal progresiva de la encefalitis por toxoplasma.
Otros estudios diagnósticos muy útiles son el análisis del líquido cefalorraquídeo y la reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa tiene una sensibilidad de 74 a 93% y tiene una especificidad de 92 a 100%. Por otro lado, cuando hablamos de el análisis del líquido cefalorraquídeo, hay que tener claro tres cosas. Primero, se encuentra contraindicado cuando el paciente tiene signos o manifestaciones de focalización, cuando tiene aumentos de la PIC o cuando existe un efecto de masa. Segundo, cuando nosotros nos encontramos una pleurocitosis o un aumento de las proteínas, el paciente podría tener una leucoencefalopatía multifocal progresiva, una encefalitis por toxoplasma o un linfoma primario del sistema nervioso central. Y finalmente, los abscesos normalmente se presentan con una glucosa normal y unas proteínas que están moderadamente altas o están normales. Algo que es muy útil para el diagnóstico es la terapia empírica de la toxoplasmosis. ¿Cuándo se usa? Cuando el paciente no presenta aumento de la presión intracraneana, que indique una biopsia temprana, y las pruebas previas no han sido concluyentes. En ese momento se puede utilizar una terapia empírica para la toxoplasmosis que tiene una duración normal de 10 a 14 días. Recuerde también que la biopsia cerebral estereotáxica es el patrón de oro para el diagnóstico y para poder saber cuál es la etiología con claridad. Sin embargo, también recuerde que tiene una mortalidad de 0 a 3.1%, genera una mayor enfermedad en 0.5 a 9% y una morbilidad menor entre un 2 a un 4%. Sobre los corticosteroides, ¿cuándo se usan? Se utilizan cuando se ha confirmado el diagnóstico de un linfoma primario del sistema nervioso central o cuando existe un efecto de masa que genera una alteración del estado de conciencia. ¿Cómo se utiliza? Se da dexametasona 10 miligramos en bolo y se continúa con 4 miligramos cada 6 horas. Gracias por haberse quedado hasta el final. Los invito a seguir nuestras redes sociales, la página de Facebook Patología MD, para encontrar tips y curiosidades de medicina, y los invito a suscribirse y dejar su like. Por favor, comenten, su opinión es importante. Hasta la próxima.